Hermanos y hermanas, hoy que celebramos el Domingo de las Misiones, la liturgia nos ha presentado este texto de Lucas que tanta tinta ha hecho correr. Cuando a Jesús le preguntan, ¿es lícito pagar al César el impuesto? Y Jesús le responde de una manera que no lo esperaban. Recordemos que en tiempo de Jesús, el pequeño territorio de Israel había sido ocupado por los romanos. Y los romanos, en la medida que colonizaban tierras, imponían un impuesto. No era si querían aportar a la causa, sino que era un impuesto para que el imperio siguiera pagando a sus ejércitos y así seguir colonizando más. Y claro, para que los emperadores también tuvieran buena vida. Y el Imperio Romano fue descubriendo una manera de hacerlo. Es decir, conseguía gente del lugar, les prometían un buen sueldo, un buen estipendio, y a través de ellos cobraban el impuesto. Y ya con sus soldados, a quien no se quería someter, pues ya sabemos lo que hacían los soldados, es decir, o los podían encarcelar o los podían matar, dependiendo la gravedad de la rebelión. Y de vez en cuando, entre los judíos surgían pequeñas contraguerrillas para tratar de liberar a Israel de la sumisión que el Imperio Romano había puesto. Y otros, pues con las ventajas económicas que tenían, pues se habían disciplinado. A Jesús le van a presentar una interrogante para hacerlo caer. No quieren verdaderamente tener una respuesta, lo que quieren es hacer caer a Jesús, y le pensaron muy bien de qué manera. Oye Jesús, tú que respetas a la gente, que tienes buena aceptación, buen ranking, tú que eres bien aceptado, tú que no tienes acepción de... Primero lo alaban para provocarle confianza y no tenga duda de que si la pregunta es capciosa. Y entonces le preguntan, ¿debemos pagar al César el impuesto? Si Jesús dice que sí, está autoafirmando que la imposición romana él acepta, y entonces mucha gente que está en rebeldía contra eso se le va a retirar o lo va a empezar a atacar. Si por otro lado dice que no, le van a decir al César y a los soldados romanos, aquí hay uno que piensa distinto, uno que se quiere rebelar, uno que no se somete a la disciplina del imperio. Cualquier respuesta de Jesús iba a ser ponerse la soga al cuello sin tener un banquito donde apoyar los pies y volar los pies, es decir, ahorcarse. Jesús, ante la pregunta capciosa y bien pensada, no se asusta ni tampoco deja de dar respuesta. Les dice, ¿traen alguna moneda de esas con las que se compra y se vende? Aquí traemos unas. Las monedas romanas siempre traían la imagen del emperador romano de la época. ¿De quién es esta cara? ¿A quién representa esta figura? Al César. Bueno, si ustedes compran y venden con monedas del César, den al César lo que es del César. Y completa su respuesta diciendo, y a Dios lo que es de Dios. Desde el siglo XIX se ha ido utilizando esta frase en nuestro país para decir que todo es del César, todo entra dentro del dominio del César. El César puede regulamentar, reglar, intervenir y disponer a su voluntad todas las situaciones humanas. En otras palabras, como si el derecho positivo
estuviera siempre sobre el mismo derecho natural o el derecho divino. Y Jesús lo único que hace es, si ustedes han aceptado la moneda del César, de alguna manera están diciendo que están de acuerdo. Si no la hubieran aceptado, la hubieran repudiado, ya están diciéndoles que no están de acuerdo con su intromisión. Y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué cosas escapan de la gubernatura de Dios? ¿Acaso hay algo creado que no haya sido creado por Dios, que se le escape de su mano? Dice el Evangelio de San Juan en el prólogo: todo ha sido creado por Él y para Él. Jesús pone la preponderancia de la autoridad divina sobre todo otro tipo de autoridad. Y cuando nosotros a una autoridad humana la convertimos en Dios, en ídolo, entonces le rendimos pleitesía y ya dejamos de darle la adoración al único Dios verdadero, porque nos vamos creando otros dioses, otros ídolos, y en la creación encontramos ídolos a quien postrarnos. Y Jesús dice: dad a Dios lo que es de Dios. Cuando a Dios se le da todo, Dios no te quita. No es como el impuesto que pagaban a Roma, que se lo llevaba a la capital del imperio y allá lo hacían palacios o lo hacían termas donde dispersarse, o también estadios donde divertirse, o también hacer pan para darle al pueblo pan y circo y entretenerlos. Cuando Dios pide todo, es porque Dios da todo. Dios da al 100%. Celebrábamos el día 15 a Santa Teresa de Jesús, esta gran santa mística española que se llamaba Teresa Sánchez Cepeda, de Cepeda Dávila y Ahumada, nacida en 1515 y que llevó una vida como monja normal, mediocre en un principio. Así se permitía en su época, allí en Ávila, en el monasterio de la Encarnación. Pero después de muchos años de vida religiosa, que salían del convento, aunque eran contemplativas, que en sus habitaciones podían tener parientes, que si eran ricos de su familia podían tener bienestar ahí en sus habitaciones, ella decide reformar el Carmelo, hacerlo más austero, más penitente. Hace un año veía una fotografía de la almohada de Santa Teresa, ya cuando entró en la reforma del orden Carmelo. Era un leño de un árbol así, agreste, y esa era su almohada. Dormía en el suelo, pocas horas, comía poco, dormía poco, porque quería, como ella misma va a decir, en Vida de Perfección, una de sus obras, quería dejar las pasiones humanas, los anhelos humanos, para encontrarse con Dios. Y por eso, en su espiritualidad va a decir: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Hasta hay una música que le pusieron a esta poesía de ella: quien a Dios tiene, todo lo tiene, nada le falta, solo Dios basta. Hoy el Evangelio dice: demos al César lo que es del César. Ciertamente, como dice San Pedro, toda autoridad viene de Dios y a las autoridades las debemos respetar, debemos orar por ellas, debemos pedirles que cumplan su función, pero a Dios le debemos dar todo lo que somos. Dad al César lo que es del César. Repito, en nuestro país, desde hace más de 50 años, se ha interpretado este texto como diciendo: yo, autoridad civil, todo lo gobierno. Economía, política, educación, ciencia, religión, todo. Y entonces no se meta nadie en lo que es mío. El Evangelio originalmente, al menos este texto,
no dice eso, o no lo da a entender así, sino que pone la primacía de Dios sobre todo lo demás. La misma autoridad humana nos viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios, dice San Pedro. Hoy celebramos el Domingo Mundial de las Misiones y el Papa nos ha dado un mensaje para este año 2020 y se basa y se inspira en aquel texto de Isaías capítulo 6, la vocación de este gran profeta. Dios, en la visión que tiene Isaías, le dice: hay mucho por hacer, ¿a quién enviaré? Y el profeta le responde: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y Dios le dice: está bien, vas a ir a anunciar mi palabra, vas a ir a hacer presente el reinado de Dios entre tus hermanos. Y el profeta se vuelve misionero, misionero del envío divino. El Papa en este mensaje dice que ciertamente con la pandemia, con la epidemia, nos ha hecho más sensibles y más necesitados los unos de los otros. Y la misión debe ser precisamente eso: sensibilizarnos cuánto nos necesitamos unos de otros. Y hacer misión es implantar la esperanza de Dios en los demás. Cuando estuvimos en los periodos más críticos de confinamiento, se empezaron a oír voces y a sacar encuestas de cómo había habido alteración en el sistema nervioso y eso había generado conflictos en algunos hogares o en muchos hogares. Hacer misión es llevar el amor de Dios. Y si el amor de Dios genera esperanza y produce paz, ¿cuánto hacen falta misioneros que generen verdadera esperanza y produzcan paz? Estamos viviendo en una escalada de violencia cada vez más irrefrenable. Hace algún par de años en México había 20 y tantos asesinatos por 100,000 personas. Ahorita estamos subiendo casi a 70 de las cifras oficiales. A veces en las matazones que hay, de 2-3 horas de repartirse balazos, algunos de estos grupos levantan los cuerpos de sus compañeros y por ahí se los llevan para enterrarlos en sabrá Dios dónde. Pero a pesar de tantos que no son registrados, hemos incrementado muchísimo la violencia, los muertos. ¿Cuánto hace falta misioneros de paz? Hoy, cuando hay un conflicto, lo queremos solucionar con violencia. La violencia no apaga el conflicto, lo enardece más. Cuando queremos solucionar un conflicto, ¿qué es lo que nos recomiendan? Véngate, defiéndete, acábalo, desaparécelo. Y por más que hacemos caso a estas voces, no logramos apaciguar el propio corazón, poner en paz nuestras familias, apaciguar nuestras ciudades. El Papa nos invita a ser misioneros de esperanza en un mundo cada vez más violento, en un mundo cada vez más vacío. Y Dios nos dice: ¿a quién mandaré? ¿Quién de nosotros no se da cuenta de las necesidades que hay en el mundo, en las familias, en los niños, en los jóvenes, en la política, en la religión, en la medicina, en la policía, en el ejército, en la marina, entre los conductores, en los taxistas? Pues sí vemos la problemática que hay. Pero ¿quién va a poner un granito de arena para que esto cambie? Cuando una iglesia hace misión, el Papa lo dice en este mensaje, la iglesia es fuerte, se fortalece, crece, se consolida. Cuando una iglesia no hace misión, se debilita. A veces como iglesia nos quejamos que nuestra iglesia está debilitada, y ciertamente se va debilitando si no hay misión, si no hay un empeño que nazca del bautismo
para ir a anunciar por todas partes, como terminan los evangelios de Mateo y Marcos, para todas partes anunciando el evangelio de Dios. Hace falta mucha misión, y entre los católicos nos hace falta prepararnos mejor para la misión. Nos hemos hecho pasivos que solamente vemos y queremos que alguien haga, pero nos hace falta ser más activos. El documento de Aparecida que se publicó en el 2007, producto de esta conferencia episcopal de los obispos de Latinoamérica y del Caribe, hay un numerito que dice: hay que pasar del pasivo esperar al activo acudir. Todavía nos hace falta más preparación misionera entre los católicos. De los 500,000 o poquito más católicos campechanos bautizados, ¿quién pensará, por ejemplo, al menos como idea, ir a misionar a África, ir a misionar a Cuba, ir a misionar a Japón, a China, a Rusia? Yo creo que ni el 0.00001%, es decir, no tenemos esa mentalidad misionera hacia afuera, pero tampoco mucho hacia adentro. Aquí un poquito más. Algunos grupos sí misionan, que en un sector, que en otro, pero ordinariamente no estamos preparados para la misión porque no la consideramos todavía necesaria. No sabríamos qué hacer. Pero una iglesia que no se vuelve misionera se va enflaqueciendo, se va debilitando, va perdiendo pujanza, va perdiendo actualización. Pidamos al Señor y encomendemos de una manera muy especial a los misioneros que están fuera de sus hogares, para que Dios los preserve de todo peligro. A los misioneros que son perseguidos por su fe, que están en lugares donde por el hecho de anunciar a Cristo ya es motivo de persecución y posiblemente de encarcelamiento. A los misioneros que pasan hambre, que no tienen los medios más o menos necesarios para sobrevivir, pero aquí ahí van, alentados por la gracia de Dios, arriesgan su vida, su salud, con tal de hacer presente a Cristo. Y pidamos también por todos nosotros, para que también nos sensibilicemos a ser misioneros del amor del Padre y seamos sembradores de esperanza y forjadores de situaciones más pacíficas. Así sea. ICM